Muy buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta comparecencia en la que le vamos a informar de la aprobación del límite máximo de gasto no financiero de los presupuestos de la comunidad para 2023 y que vamos a ir acompañando de una serie de slides que mis compañeros van a ir pasando. La aprobación de este límite de gasto, conocido como el techo de gasto, supone el paso previo a la tramitación de los presupuestos generales de la comunidad para este ejercicio 2023. El techo de gasto es siempre una herramienta eficaz de disciplina presupuestaria marcada por el rigor. Un techo de gasto que es el techo de gasto más alto de la historia de la comunidad autónoma de la región de Murcia y que facilitará mantener los servicios esenciales de sanidad, de educación y los servicios sociales, pero también impulsará la reactivación económica, apoyará a las familias, a las clases medias e impulsará la justicia social en un momento en el que, una vez más, durante esta legislatura, nos enfrentamos a escenarios inciertos y volátiles a los que debemos dar respuesta con eficacia y certidumbre. Miren, el techo de gasto de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2023 asciende, como pueden ver en esta slide, a 5.943.053.762 millones de euros. Como les digo, y podrán adverar en la siguiente slide, es el techo de gasto más alto de la historia, con un incremento sustancial respecto al del año anterior, dado que crece un 9,8% más que el techo de gasto del 2022. Este techo de gasto nos va a permitir, a su vez, un incremento de inversión en la economía regional de 532,79 millones de euros más que en el ejercicio 2022. Esos casi 533 millones de euros más implican, sin duda, y si es aprobado en la Asamblea Regional, un importante refuerzo de los servicios públicos esenciales. Un refuerzo para un sistema sanitario público, para una educación pública o para unas políticas sociales que siguen día tras día apoyando a quien más lo necesitan. Pero este incremento del techo de gasto, que ahora les voy a desglosar, tiene también que impulsar a los autónomos, a las empresas, a las familias, que cada día lo tienen más difícil, más complicado y cuentan con menos dinero en su bolsillo por el efecto de la inflación o por la política expansiva de impuestos de Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez que busca desmotivar al que se esfuerza y que desea una sociedad abotargada y dependiente. El Gobierno regional quiere mantener la reactivación económica y social. Aspira a un crecimiento que no deje a nadie atrás y que brinde oportunidades. Estos son los retos inmediatos y extraordinarios a los que nos enfrentamos. Estas son las prioridades del Gobierno de Fernando López Miras. Contamos, como les digo, con casi 533 millones de euros más. Y, sin embargo, y siempre que tratamos de financiación, desgraciadamente tenemos que decir que sigue sin ser lo que le corresponde a esta región, por mor de una situación de injusticia, insolidaridad e inequidad a la que nos somete el sistema de financiación autonómica, es decir, el reparto que realiza el Gobierno de España y que, una vez más, nos deja a la cola al 1,5 millones de murcianos. Es un grito desgarrado el que sigue haciendo este Gobierno regional y que, por desgracia, sigue cayendo en saco roto. Miren, en cuanto al cálculo del techo de gasto, indicarles que este se basa en 3 componentes. De una parte, las estimaciones de ingresos del ejercicio, el margen de déficit permitido. ¿Me podéis pasar, por favor, la slide anterior? Gracias. Los ingresos, como les decía, las estimaciones de ingresos del ejercicio, el margen de déficit permitido y los ajustes derivados de contabilidad nacional. Es un ejercicio de aritmética, en el que se tienen en cuenta como principales variables
la previsión de ingresos no financieros, que asciende a 5.739 millones, el déficit permitido, del que ahora les hablaré, que asciende a 110,850 millones, y por último los ajustes de contabilidad nacional, que suman la cantidad de 92,9 millones. Todo esto da como resultado un techo de gasto realista, prudente, serio y responsable. Miren, frente al gasto infinito, frente a los impuestos confiscatorios, frente al déficit recurrente, frente a la deuda exponencial, frente al estancamiento y el paro al que nos condena el Gobierno de Sánchez, la opción eficiente es el rigor presupuestario. Rigor que nos permitirá generar un marco económico necesario para una fuerte recuperación. Las cifras que acompañan el techo de gasto de nuestro presupuesto incluyen, junto a la previsión de ingresos, unas estimaciones de las principales macromagnitudes de nuestra región para el próximo año. Miren, según las estimaciones, me gustaría poder acercarme a la pizarra, pero si no, no me verán. Según nuestras estimaciones, el PIB regional, es decir, la economía regional, crecerá un 0,9%. Es una estimación, es un crecimiento al que esperamos moderado y realista, pero lo importante es que seguimos creciendo. Nosotros nos regimos por el rigor en los cálculos, no por las ilusiones que crean burbujas que acaban explotando y condenando a más deuda a los ciudadanos, como va a ocurrir con las previsiones económicas del Estado, del Gobierno de Sánchez. Miren, el Estado, lo pueden ver en la segunda línea del cuadro inferior, ha hecho una previsión de ingresos basándose en un crecimiento del PIB del 2,1%, justo la cifra que tiene inmediatamente debajo del 0,9%. Eso es lo que estima el Estado que va a crecer la economía nacional, un 2,1%. En base a esa tasa de crecimiento han estimado los ingresos que darán cobertura a los gastos que han comprometido. Pues bien, como es tradición en este Gobierno de Sánchez, como ya ocurrió el año pasado, los principales institutos económicos, las principales instituciones que tienen algo que decir en economía en este país, han tirado por tierra las previsiones ilusorias del Gobierno de Sánchez. Y así, el Fondo Monetario Internacional, el pasado mes de octubre, anunció un crecimiento de la economía nacional del 1,2 frente al 2,1 que ha ofrecido Sánchez y su ministra Montero. La AIREF, en la previsión más optimista de toda la horquilla, habla de un crecimiento de la economía nacional de un 1,5. El BBV Research, prestigioso instituto, habla de una previsión de crecimiento del 1%. Y Funcas habla de un crecimiento del 0,7%, 3 veces menos de lo que ha previsto la ministra Montero. Sin embargo, en la región de Murcia estamos con los pies en el suelo, en lugar de en la fantasía, porque el rigor guía nuestras previsiones. Miren, me gustaría resaltar una vez más que la región de Murcia supo soportar bastante bien la gran tragedia sanitaria, social y económica que supuso la pandemia del COVID, con una menor caída del PIB. Y me gustaría destacar cómo también estamos siendo capaces de recuperar los niveles prepandemia por encima de la media nacional, mostrando la solidez de nuestra economía. Por eso, pueden ver ahí que el PIB regional previo a la pandemia era de 32.287 millones y terminaremos este año, 2022, con un PIB de 34.650 millones, gracias al esfuerzo de empresas, autónomos y trabajadores, gracias al esfuerzo de los habitantes de esta región, que cada día se levantan para dar lo mejor de sí mismos, guiados por la cultura del esfuerzo, la libertad y la esperanza en un futuro mejor. Un futuro mejor en el que estamos con ellos, porque nosotros, sí, este Gobierno regional sí está con quien lo está pasando mal y más lo necesitan, sí está con las clases trabajadoras y sí está también con las clases medias. Me gustaría incidir nuevamente, pasáis la anterior, por favor, me gustaría incidir en estos datos.
les hemos indicado que el PIB regional del año 2022 está creciendo a un 4%. Sin embargo, nuestras estimaciones prudentes, realistas y serias son de un crecimiento de un 0,9 frente al 2,1 del Gobierno central. Fíjense la diferencia de estimación entre el Gobierno central y el Gobierno regional. Esto es una estimación prudente, lo otro es una estimación falsa e ilusoria. Pasamos a la siguiente, por favor. Miren, respecto al trabajo, a la evolución del empleo, el escenario macroeconómico que han elaborado los técnicos de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital apuntan a que la región logrará su récord de cotizantes este año 2023, récord de cotizantes a la Seguridad Social, con 628.790. Hablamos de un incremento de casi 45.000 cotizantes más a la Seguridad Social con respecto al ejercicio 2019. Además, alcanzaremos el récord de personas con empleo en la región de Murcia de toda la serie histórica y contando con estas previsiones se han realizado con datos de la última EPA disponible en este momento. Ahí pueden adverar que la tasa de paro prevista para 2023 es de un 13% en las últimas barras, la más baja de toda una década, de toda esta década. Creo que es especialmente reseñable en este gráfico el hecho de que en 2013 la tasa de paro regional fuera de un 29%, 3 puntos superior a la media española. La barra azul es la región de Murcia, la barra roja es España. En el 29 la tasa de paro era del 29, en el 19, en el 13 la tasa de paro era el 29%, 3 puntos superior a la tasa media española, y en el 2023 la tasa de paro, como ven, será del 13%, igual que la de la media española. Pues bien, con la evolución de los años se puede comprobar cómo va cayendo, siendo más importante la caída de la tasa de paro en la región de Murcia que en el resto de España, como pueden ver en esa tabla. Es algo de los que nos tenemos que felicitar todos, aunque soy plenamente consciente que detrás de cada cifra hay una persona. Y eso es lo relevante, eso es lo importante, dar oportunidades a las personas que buscan empleo. Y esto es en lo que está empeñado el Gobierno regional y lo que buscamos con los presupuestos que diseñamos previa la aprobación de este techo de gasto. Porque este techo de gasto es una herramienta para facilitar oportunidades a aquellos que las necesitan, a aquellos que las están buscando y que quedará plasmado en los presupuestos del 2023. Vuelvo a decir que esta herramienta del techo de gasto es una herramienta para generar oportunidades y es una herramienta seria, rigurosa, solvente y realista. Surge del escenario macroeconómico, de la previsión de ingresos, del déficit permitido y del ajuste de contabilidad nacional. Y todo ello da lugar al techo de gasto de 2023 que esperemos sea aprobado en la Asamblea para poder presentar los presupuestos que estamos elaborando. Con este escenario macroeconómico, y entrando en cifras concretas, la previsión de ingresos no financieros, los tienen en la parte inferior, es de 5.739,26 millones, 845,62 millones más que en las previsiones del 2022, lo que supone un incremento de un 17,30%. El aumento de los ingresos no financieros se sustenta en una coyuntura, en una circunstancia coyuntural y que perjudica a nuestros ciudadanos, como es la recaudación extraordinaria del Estado como consecuencia de la inflación. Son, por tanto, ingresos coyunturales. Unos ingresos extraordinarios derivados de la mayor recaudación por la inflación que deberían dedicarse íntegramente a financiar la sanidad, la educación, las políticas sociales y las pensiones, los 4 pilares del estado del bienestar. Pues bien, de esos 4 pilares, 3 de ellos, sanidad, educación, política social, son competencia de las comunidades autónomas
y, por tanto, es a ellas a las que debería llegar la recaudación íntegra derivada del aumento de la inflación. Sin embargo, el Gobierno central se queda con el exceso de recaudación que viene directamente del bolsillo de los ciudadanos y así castiga doblemente a los ciudadanos de esta región, a las familias, a los trabajadores, a las rentas más desfavorecidas y a las clases medias. Miren, somos firmes defensores de que el aumento de los ingresos en la región de Murcia debía provenir de un sistema de financiación que fuera equitativo y que fuera suficiente. Pero lamentablemente el Gobierno de Sánchez ha dejado claro que su idea de igualdad y justicia se aplica únicamente a aquellos que le apoyan para mantenerse en el poder a toda costa. La negativa de Sánchez y de su ministra Montero a abordar un año más la reforma del sistema de financiación hace que contemos con menos recursos de los que necesitamos para atender los servicios públicos fundamentales, lo que condena a los ciudadanos de esta región a afrontar la salida de la crisis en desventaja respecto al resto de españoles. El crecimiento de las entregas a cuenta en la región de Murcia se debe fundamentalmente al incremento de lo que recauda el Estado por IRPF y por IVA en la región. Proviene, por tanto, del bolsillo de los murcianos, en lugar de provenir de donde debería provenir, que es de un sistema de financiación autonómica justo y equitativo. Con los datos de los que disponemos, podemos confirmar que un año más, y con los presupuestos generales del Estado, seguimos a la cola en la financiación por habitante. Si nos comparamos con nuestros pares, esto es, con las comunidades autónomas uniprovinciales, exceptuando Madrid, las diferencias son mucho más acusadas. Y la financiación por habitante en la región de Murcia solo alcanzaría el 90% de la financiación media. Solamente el 90% de la financiación media, con unas diferencias de hasta 40 puntos porcentuales con aquellas comunidades autónomas mejor financiadas, por ejemplo, Cantabria o La Rioja. 40 puntos porcentuales menos en financiación por habitante para un ciudadano de la región de Murcia que para un habitante de Cantabria o de La Rioja. Por último, me gustaría enfatizar que, aunque los objetivos de estabilidad presupuestaria, lo que denominamos las reglas del gasto, están suspendidos, hemos elaborado el techo de gasto con una previsión de déficit del 0,3%. Este es el objetivo que nos hemos marcado y este es el objetivo que estimamos coherente. Y les he puesto esta slide para que puedan ver la diferencia entre el objetivo de déficit que nos vimos obligados a establecer el año pasado y el que hemos establecido este año. He de recordarles que el año pasado el Estado decidió que no existía COVID y, por tanto, privó a la región de Murcia de más de 400 millones que en el ejercicio 2021 sí que nos fueron entregados para atender los gastos de la pandemia. Sin embargo, a pesar de la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima ola, el año pasado no contamos con ningún euro de fondo COVID, lo cual nos obligó a elevar el objetivo de déficit del 0,6 sugerido al 1%. Pues bien, este año, en un ejercicio de prudencia, en un ejercicio de rigurosidad, hemos adaptado nuestro objetivo de déficit justo al que es recomendado, que es el 0,3%. Podíamos haber puesto, igual que pusimos el año pasado, un 1% y hubiéramos contado con más ingresos. Pero os ha parecido lo prudente, lo responsable y lo sensato ceñirnos al objetivo de déficit previsto por el Gobierno central, que es el 0,3%. ¿Y saben por qué? Porque no queremos endeudarnos. No es justo que los ciudadanos de esta región tengan que endeudarse para que puedan recibir los mismos servicios que otras comunidades autónomas mucho más financiadas. Nos ceñimos al objetivo de déficit previsto, aunque eso suponga menos ingresos en nuestra economía. Menos ingresos que provienen, como les digo, de un sistema de financiación injusto y que es el responsable del 80% de la deuda histórica de esta comunidad. Miren, mientras nosotros buscamos el rendimiento de cada céntimo de euro para mantener una sanidad, una educación y unos servicios sociales de calidad, el Gobierno de Sánchez incrementa el gasto superfluo. De hecho, se ha establecido para este año 2023, recuerden la cifra del 0,3 de objetivo de déficit,
Para toda la Administración del Estado, el objetivo de déficit previsto es del 3,9%. Les recuerdo que el déficit es el exceso de gasto sobre los ingresos. Pues bien, la Administración central va a tener un objetivo de déficit del 3,9%, del cual el 3,2% se lo reserva el Gobierno central. Es decir, el Gobierno central podrá incurrir en un déficit de un 3,2%. Mientras que la región de Murcia ha fijado un objetivo de déficit de un 0,3%. Y les daré otro dato. A fecha actual, en 2022, el déficit del Estado ya supera con creces el 4,5%. Y la previsión para 2023 es que sobrepase la barrera del 5%. Lo que va a suponer, cuantitativamente, más de 50.000 millones de déficit anuales. 50.000 millones de déficit para el Estado. Esto no es serio, esto no es responsable. Sin embargo, fijar un objetivo de déficit, que además es el que será obligatorio el año que viene, del 0,3%, nos parece, insisto, un ejercicio de responsabilidad. Y miren, un déficit del Estado que daríamos por bien incurrido si se dedicara íntegramente a la sanidad, a la educación, a las políticas sociales, a las pensiones. Pero que estamos viendo cómo, desgraciadamente, está acabando en gasto improductivo y regalías. En resumen, y ya termino, hemos elaborado un techo de gasto solvente, riguroso, serio y responsable. Un techo de gasto que supera los 5.943 millones y que viene a dar respuesta a los importantes retos a los que nos enfrentamos en el ejercicio 2023. Muchísimas gracias y a partir de ahora quedo a su disposición para cualquier pregunta que deseen formular. Sí, buenos días, consejero. Me gustaría trasladarle un par de cuestiones. En primer lugar, no sé si tiene una estimación de en cuánto se desvía el gasto de la comunidad autónoma como consecuencia del incremento del coste energético, de la factura energética. Y, por otro, faltan 2 meses todavía para que concluya el ejercicio. No sé si tienen un cálculo del grado de ejecución de los presupuestos de este año. Gracias. Gracias. Mire, en cuanto al coste energético, lo hemos referido en alguna comparecencia anterior, solamente en el Servicio Murciano de Salud la factura se ha duplicado. Solamente el coste que como saben es muy intensivo en consumo eléctrico, solamente en el Servicio Murciano de Salud el doble de factura estamos teniendo. Esto ha dado lugar a que hayamos implementado algunas medidas de ahorro energético dentro del plan energético de la comunidad autónoma antes que el Ministerio de Transición Ecológica elaborara el suyo propio. La comunidad autónoma de la región de Murcia ya había elaborado un plan energético que, entre otras cosas, pasaba por la instalación, entre las actuaciones, de instalaciones fotovoltaicas en todos los edificios de la Administración. Ya hay un edificio que las tiene y en breve va a haber 2 edificios públicos más con plantas fotovoltaicas. Al margen de eso, estamos llevando otras actuaciones tendentes a reducir la factura, como es la sustitución de todas las luminarias por luces LED, la instalación de temporizadores y detectores de presencia. Una serie de medidas con las que pretendemos aquilatar el incremento del coste energético. Y en cuanto al grado de ejecución, pues mire, le voy a responder con un dato, si usted me lo permite. Nosotros tenemos un grado de ejecución elevado a estas alturas presupuestarias, pero el dato, yo creo, revelador es el que publicaba un diario en el día de ayer. En la región de Murcia, a fecha 30 de junio, que es el último dato publicado, se ha ejecutado solamente un 7,8% de lo presupuestado en los presupuestos generales del Estado para inversiones reales. Un 7,8% a fecha de junio, por parte de la Administración General del Estado. La cifra de ejecución que usted me pide no se la puedo dar en este momento en términos medios porque cada centro directivo tiene una cifra de ejecución en concreto, pero en cualquier momento, si quiere posteriormente, se la entrego. Consejero, 2 preguntas. Una, ¿cuál es la previsión de ingresos cedidos sobre el juego que tiene la comunidad para el próximo año? Y otra, me llama la atención el optimismo que tiene en cuanto al empleo, viendo las perspectivas económicas, la subida de tipos y demás. Sí. ¿A qué se basa ese optimismo en cuanto al empleo? Pues mire, ayer pudimos comprobar en prensa
que la región de Murcia ha sido la comunidad autónoma donde más ha crecido el empleo y la tercera donde más se ha reducido el paro. Es decir, estas cifras, desde luego, nos hacen ser optimistas en cuanto a la evolución del empleo. Creemos que estamos en una senda, insisto que este escenario que yo estoy planteando se basa en la moderación y en la prudencia, pero creemos que la evolución de las cifras de empleo en la región, recuerde la slide que le he puesto que pasábamos de un 29% en el año 2013 a un 13% en el año 2023, nos hace ser optimistas en cuanto a la senda de crecimiento del empleo. Estamos creciendo por encima de la media nacional. Y en cuanto a los impuestos del juego, que usted me decía, estamos, como les decía al principio de mi intervención, en la elaboración presupuestaria, ultimando las grandes cifras del presupuesto, pero sí le puedo decir que los impuestos del juego tenían o tuvieron hasta el pasado una bonificación que ya no tienen. Por tanto, preveemos, está incorporado una mayor recaudación por tributos al juego en la región de Murcia. Se la puedo dar a posteriori porque en este momento no dispongo de ella. Consejero, yo quería preguntar, esa recaudación de impuestos que se ha producido como consecuencia de la inflación, ¿cuánto dinero va a dejar en la comunidad autónoma, que también se beneficia del IVA, del IRPF y todo eso? Gracias. Claro, toda esa recaudación a la que usted hace referencia viene en cuanto a las entregas a cuenta. Es decir, son las entregas a cuenta que nos está haciendo el Estado las que recogen el incremento de recaudación. Por tanto, insisto, lo que le decía al principio, cuando vemos una mayor aportación del sistema de financiación autonómica, esa mayor aportación deviene de las entregas a cuenta que nos está haciendo el Estado. Si no hubiera una mayor recaudación a nivel estatal derivado de la inflación, no habría un mayor número de entregas a cuenta. ¿Tienen una previsión de este año con la inflación, con la recaudación del IVA, del IRPF, cuánto dinero más? No, mire. La comunidad, creo que eso se ingresa con 2 años. Efectivamente. Esto es, nosotros le llamamos... No lo podemos saber, ojalá pudiéramos saberlo. Esto es el N-2. Es decir, la recaudación que se efectúe en el año 2022 tendrá efecto impositivo en el presupuesto de 2024. Es decir, ese exceso de recaudación durante el ejercicio 2023 y 2024 nos irán haciendo entregas a cuenta y será solamente a la finalización del 2024 cuando se ajustarán esas entregas a cuenta. Es imposible saberlo, puesto que esos datos no los manejamos nosotros. ¿Y en el presupuesto de 2023 cuánto dinero hay de esas liquidaciones que les han tenido que reajustar? Pues mire, 422, se lo voy a decir con exactitud, 422,4 millones de liquidaciones negativas correspondientes al ejercicio N-2. O sea, esto es por la liquidación de 2020. Eso es. ¿Y es mucho dinero, no? 422 millones en relación a 2019, por ejemplo, ¿es mucho dinero o...? Nunca es suficiente dinero. Para la comunidad autónoma peor financiada de España, no. ¿Ha subido, ha bajado? Ya entiendo que siempre nos falta. Pero siempre nos falta, no porque lo diga este consejero, siempre nos falta porque es una evidencia que somos la comunidad autónoma peor financiada, estamos a la cola de financiación por habitante. Pero se puede saber, del año anterior, ¿cuánto dinero se ingresó por este capítulo? Del año 2022, no lo sé, no tengo ese dato, no tengo ese dato en ese momento. Yo le puedo decir lo que hemos ingresado, lo que vamos a ingresar en el ejercicio 2023 correspondiente al N-22. Obviamente tenemos el dato de lo que ingresamos en el 2022, pero no lo tengo aquí en este momento. ¿Vale? Pero se podrá saber luego. Sí, claro. Vale, gracias. Ese es un dato cierto. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Que tengan buen día.